7:21, Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País por Guayas, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Buenos días, don Alfredo. Buenos días, conciudadanos. Primero, todo lo que ha saltado por la red de corrupción de Petroecuador, funcionarios públicos involucrados, ha creado bandos, división al interior del país, quienes creen que es mejor destapar todo, ir contra la corrupción, contra los corruptos, y otros que creen que eso más bien le puede rebotar al gobierno. Pero yo creo que en este tipo de cosas no debe haber ningún tipo de cálculo político. Yo he venido, como le consta a la ciudadanía, haciendo esta investigación desde el mes de mayo sin ningún tipo de buscar agradar o desagradar a nadie. No me importa si a alguien no le gusta. A nosotros lo que nos interesa es que la ciudadanía conozca la verdad sobre este caso, y en ese sentido creo que hay una unidad completa del bloque de Alianza País. Queremos combatir la corrupción y queremos que exista total transparencia. Pero es que más bien parece que todo esto pareció crear incertidumbre, incluso frente a la candidatura de Jorge Glass. ¿Fueron rumores infundados o estuvo en discusión tanto que ayer el ex vicepresidente Lenín Moreno tuvo que anunciar que están más sólidos que nunca junto a Jorge Glass para inscribir hoy ya las candidaturas? No se trató jamás un tema de discrepancia respecto a las candidaturas de Jorge Glass ni de Lenín Moreno. Entiendo que lo que hubo es una discusión interior por poder definir las listas de asambleístas. Ahora, en cuanto al juicio político al fiscal, en Alianza País hay quienes creen que había elementos suficientes para que el fiscal pueda actuar e impedir que se vayan del país los implicados en esta red de corrupción, y que por eso se debe llamar a juicio. Pero luego tuvieron una reunión de Alianza País, estuvieron miembros del Ejecutivo y ya salieron otros defendiendo un poco la posición del fiscal. Y finalmente lo que resolvieron es que el caso pase a la Comisión de Fiscalización para que recién empiecen las comparecencias. Esas tardanzas, que el CAL se demoró 3 meses para pasar el informe de justicia a la de fiscalización, que el juez estaba súper ocupado y convocó audiencia 25 días después, o que el informe de Panamá llegó tarde, justo un día después de que se había ido ya Carlos Pareja del país. ¿Coincidencias o esos son los atrasos que están impidiendo una verdadera fiscalización? Steffi, yo no voy a defender lo indefendible. Para mí, y es mi apreciación personal, respetando obviamente la decisión de bloque, yo dentro de la investigación que yo estoy haciendo, dentro del proceso de fiscalización que yo voy llevando adelante, lamentablemente he podido descubrir algo muy grave, gravísimo diría yo, que es que el informe de asistencia penal internacional no llegó el 29 de septiembre, como ha dicho el fiscal, un día después que Carlos Pareja viajó a Panamá, que viajó a España. A Carlos Pareja se lo dejó escapar ex profeso, o por lo menos hubo negligencia dentro de la fiscalía, y esto hizo que se filtre la información dentro de la fiscalía y Carlos Pareja puede escapar. Quisiera mostrarle un documento certificado que llega del Ministerio de Gobierno de Panamá a la Fiscalía de Ecuador. Y aquí está el día y la hora en que llega este informe de 1.365 páginas, que es el informe de asistencia penal internacional, que dice el fiscal que es el que motiva realmente poder hacer el juicio contra el señor Carlos Pareja Yanuseli. 26 de septiembre del 2016 a las 12:28. O sea, justo 2 días antes de que el señor Carlos Pareja salga del país. 2 días antes, pero esto es interesante. Luego, también copia certificada, el mismo día, el doctor Andrés Horacio Terán Parral, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, con oficio 2016-13998, Quito, 26 de septiembre, envía este oficio al fiscal Franklin Bravo, que llevaba el juicio hasta ese momento. Y sorprendentemente, este informe de 1.369 páginas, que no es algo pequeño que se puede perder por ahí, pasa por algún sitio de la Fiscalía
que hace que se filtre la información y le dan 3 días al señor Carlos Pareja para que huya del país, para que salga del país. Alguien le filtra la información o lo dejan ir exprofeso. Esto es causal de juicio político, porque el escritorio del fiscal, estando dentro de la fiscalía, habiendo recibido el documento el 26 de septiembre, recién al fiscal que lleva el caso, se lo entregan el 29 de septiembre a las 10:36. O sea, justo un día después de que ya se fue. Justo un día después, pero esto ya estuvo en manos de la fiscalía y así Ahora, lo demuestra el sistema de gestión documental. Ese documento es importante, la asistencia penal de Panamá, porque según el fiscal general fue en función de, usted considera que ya había elementos sin ese informe para poder iniciar los procesos o dictar medidas cautelares en relación a los implicados a este caso, pero el argumento de la fiscalía y del fiscal ha sido que fue a raíz de este informe de asistencia penal en Panamá que consiguieron elementos probatorios para poder proceder y solicitar las medidas cautelares en ese caso. ¿Por qué era tan importante este informe? Lamentablemente el fiscal, digamos yo, una caretucada del siglo, queriéndonos ver la cara a los asambleístas y también a los ciudadanos en general, nos dice que el informe recién llega el 29 de septiembre cuando documentos certificados dicen que llegó el 26 de septiembre. Aquí está un tuit de la Fiscalía. La asistencia penal a Panamá se solicitó el 24 de mayo, lo cual es verdad, y llegó la información el 29 de septiembre. ¡Falso! Estoy demostrando que fue el 26 de septiembre. Y esa fue la justificación para decir, no ordené medidas cautelares. No, lo que se hizo fue soplarle a Carlos Pareja y a los demás miembros de la banda para que puedan huir. Vea usted, el 9 de agosto informe la Comisión de Justicia. Digamos que tenía razón el fiscal porque ahí faltaba, todos los indicios eran de enriquecimiento ilícito y faltaba el informe de la Contraloría. Pero el 15 de agosto llega el informe de la UAF, donde se establecen depósitos, los primeros depósitos por $4.200.000 a favor de Alex Bravo, por nada más y nada menos que 9 contratistas, 9. Okay, ahora, eso ya ocurre el 15 de agosto. Para esto ya se conocía el tema de Capaya, pero digo, luego viene el informe, pero ya antes de esto es que saltan los argumentos en cuanto a si podía actuar o no el fiscal. Fíjese incluso que la presidenta de la Comisión de Fiscalización acaba de decir hace poco que su comisión recién va a llamar a comparecer, que hay que ver qué información tenía el fiscal para saber si actuó bien o no. El tema es si se dejó escapar a los involucrados o si se pudo tomar acciones con fines investigativos cuando ya sabían de Capaya, cuando su comisión ya habló de indicios de enriquecimiento ilícito. Escuchemos sobre eso lo que nos dijo aquí Julio Aguayo, el director nacional de gestión procesal del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía es la que, si consideraba pertinente, podía solicitar medidas de naturaleza preprocesal o de naturaleza procesal. Preprocesal podría ser una medida de detención y procesal, ya dentro del proceso, valga la redundancia, prisión preventiva o las medidas cautelares reales o personales que considere pertinentes. De la información que usted había conocido, ¿había elementos para solicitar medidas cautelares o, por ejemplo, la detención, que no es prisión preventiva? Por supuesto que sí, lo que se llama una medida preprocesal. El informe del 15 de agosto, donde se ve que hay 9 contratistas que ni siquiera se les pide prohibición de salida del país, donde aparece ya ahí el nombre de Arturo Escobar Domínguez, que es el asesor de despacho de Carlos Pareja, cuando estos contratistas no firmaron los contratos con Alex Bravo, sino que firmaron los contratos con el señor Carlos Pareja, eran indicios suficientes. Miren lo que nos dice la propia Fiscalía defendiéndose en sus tweets. Dice, recuerde, las denuncias deben fundamentarse y ampararse en hechos, nos dice. No se puede presentar denuncias sin indicios. ¿Qué más indicios, pues? Que el informe de la Unidad de Análisis Financiero, que establece que hay coimas por parte de contratistas. ¿Qué más indicios que este informe del 15 de agosto y qué más indicios que el 2 de septiembre yo ya le hago una denuncia y le digo que haga una serie de acciones, una serie de medidas que son urgentes, que por cierto la mayoría no se realizan? Y lo más grave, lo que acabo de decir, el 26 de septiembre llega el informe de asistencia penal internacional. El 29 de septiembre escapa Carlos Pareja. Y recién el 3 de octubre anuncian la vinculación de Carlos Pareja
y los otros Claro, en implicados. otros casos, en cambio, sí han procedido con solicitud de medidas cautelares o allanamientos. De hecho, el último, hace poco, el allanamiento en el que encontraron billetes hasta en los techos, sí, es bueno que se lo haga, pero también son $300.000 los que encontraron. Y según el Contralor de lo que está investigando, solo en 63 contratos hay $1.000 millones y son 400 contratos los que hay que revisar. Entonces, hay que ir al fondo del asunto, asambleísta, porque ya salen a repetir que han cogido al cabecilla de la red como para dar por terminado el caso, y con 300.000 en los techos, como se determina finalmente quién es el cabecilla de la red. Estefi, a otros con ese cuento que el señor Calvo Piña es el cabecilla de la banda. Aquí hay algunos cabecillas y esto no se va a poder descubrir si se mantiene la Fiscalía en esa posición encubridora de querer mantener un juicio de cohecho, que ya mismo se cierra la instrucción y no se va a poder ordenar más pruebas. Tiene elementos de sobra, para que haga un juicio, una indagación o comience un juicio, una instrucción fiscal por lavado de activos. El artículo 317 es clarísimo cuando hay lavado de activos. Cuando la persona de forma directa o indirecta utilice, mantenga, entregue, transfiera, convierta o se beneficie de activos de origen ilícito. Luego dice, realice por sí mismo, por medio de terceras, operaciones y transacciones financieras. Y se complementa este delito, dice, con la máxima pena de 10 a 13 años cuando el monto de los activos objetos del delito supere los 200 salarios básicos. Cuando la comisión del delito presuponga para delinquir la constitución de sociedades o empresas como Capaya, SCAR, y cuando el delito ha sido cometido utilizando dignidades o cargos públicos. Se encuadra totalmente el tipo penal, pero lo más grave de esto es que estos son delitos independientes del cohecho. Una cosa es recibir la coima, que es el cohecho, y otro delito es armar un entramado de disque legalidad para esconder, creando compañías afuera, o diciendo, como dice el señor Pareja, cuando abre sus cuentas en Panamá, que se va a convertir en un gran empresario inmobiliario y que va a hacer negocios lícitos inmobiliarios y además que le encanta comprar zapatos, para coger y esconder estos dineros. Entonces, eso ya es un delito de lavado de activos. Y ese es el fondo del asunto. Son algunos temas los que hemos conversado hoy con Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País por Alianza País. Estefany, solo una última cosa. No se va a poder llegar a la verdad mientras no se abran un montón de cuentas que falta de abrir. Falta abrir por lo menos 25 cuentas que no se ha ordenado y no se ha pedido asistencia penal internacional que se abra. En Suiza, en Hong Kong, en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, en Venezuela, en el Bank of America de Carlos Pareja, Carlos Andrés Pareja, Arturo Escobar, Jorcar Internacional, Yolanda Pareja, Armar, Kilkenny, 1800 Holding, 504 Investment, cuentas del Sun Trust y obviamente el juicio de lavado de activos. Y la última cosa que quiero decir, que este señor Carlos Pareja no solamente tiene Capaya, tiene varias compañías de lo que hemos podido ya detectar en la fiscalización que estoy realizando. Por ejemplo, ya en el 2011, la compañía Proinvest Management fue la que le pagó la famosa casa $700.000. Le hace la transferencia a la compañía Castelago por $179.965 desde una cuenta en Panamá que era manejada por el señor Carlos Pareja. Y eso no aparece todavía en los procesos. Tiene que iniciarse el proceso de lavado de activos para que la ciudadanía conozca toda la verdad. Le decía, tenemos que seguir conversando sobre este tema y seguro lo haremos. Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País por Guayas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias hoy por haber estado con nosotros. Buenos días.